Buenas noches, mucho gusto saludar a nuestros amigos cibernautas. Estamos en Tepantlato en vivo, programa por internet de la revista Tepantlato, difusión de la cultura. Como todos los martes, estamos en el ciclo de rumbo al bicentenario de la independencia y rumbo al centenario de la Revolución Mexicana. Esta noche, martes 17 de noviembre de 2009, entrevistamos y charlamos con el licenciado Sabino González, miembro de la Sociedad Civil de Historiadores Mexicanos, Palabra de Clío, con el tema Las huelgas de la Revolución. A nombre de nuestro conductor y director general de la revista Tepantlato, doctor Enrique González Barrera, su servidor Gino Alejandro García Miranda, les damos la bienvenida y vamos a iniciar con esta charla del día de hoy, no sin antes anunciar que todos aquellos que estén interesados en ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de los teléfonos 55 64 83 73 y en el www.tepantlato.com.mx o a través de mail en tepatlatoenvivo@hotmail.com. Y antes de comenzar vamos a dar lectura a la breve semblanza de nuestro invitado del día de hoy. El licenciado Sabino González Martínez es miembro de la Asociación Civil Palabra de Clío, tiene estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM en el ciclo 76-82, de licenciado en Sociología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciado en Economía por la UAM y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en conferencias nacionales sobre conservación de patrimonio histórico, ha publicado artículos en libros de la Palabra de Clío, como el que esta noche estamos extrayendo uno de sus principales temas, y además es el último, ¿verdad? Tengo entendido, en el libro sobre movimientos sociales. Y pues entonces nos da mucho gusto tener entre nosotros para votar este tema al licenciado Sabino González. Licenciado Sabino González, buenas noches. Buenas noches. Una primera impresión sobre el particular. No podía faltar hablar de las huelgas, claro, ¿sí? Pero sobre lo sobresaliente, el estilo de este libro de la Revolución Mexicana, otras voces, otros escenarios, es destacar o poner en el presente temas que nunca se habían tocado. Y este tema no es la excepción. ¿Qué es lo importante, lo trascendente que nos pudiera decir acerca de la presencia de las huelgas en la Revolución Mexicana? Bueno, precisamente, buenas noches nuevamente. La idea es rescatar este aspecto que obviamente por sus características ha sido poco abordado y de manera tangencial. Normalmente los estudios sobre los obreros en la Revolución Mexicana son muy escasos y los que hay son tangencialmente tocados. La importancia pues radica en que precisamente mostrar que lo que yo le llamo luz y sombra del movimiento obrero, es decir, uno de los grandes movimientos de los trabajadores en México fueron las huelgas de Cananea y Río Blanco, que son los precursores clásicos de la Revolución Mexicana. Sin embargo, después como que desaparece, ¿no? Como que ya no, después de haber tomado, digamos, un primer plano como precursores de la Revolución Mexicana, después como que se hacen invisibles. Y entonces es darle una idea, rescatar esta continuidad que hay, si bien limitada por la característica propia del proceso que se dio en México a principios del siglo XX, ¿no? Que es la conformación social mexicana era básicamente rural. Entonces la incipiente clase obrera, los trabajadores en general, pues era un sector minoritario en ese sentido, ¿no? Los campesinos eran alrededor del 60% de la población y obviamente fueron quienes más se rompieron, aunque no como sector dirigente, ¿no? La masa campesina estuvo muy presente en la revolución, pero no como sector dirigente, ¿no? Entonces la idea precisamente es ver cómo esto que presentó Cananea, que presentó Río Blanco, pues de alguna manera se mantuvo, y sobre todo pues a través de la actuación de las principales organizaciones que empujaron al movimiento de los trabajadores, que fue el Partido Liberal Mexicano
y concretamente el magonismo, ¿no? Exactamente, sí, que fue de mayor influencia, ¿no? Por la Sí. corriente que él había brevado desde fuera de México, que venía jalando muy duro, ¿no? Así es. Corrientes que hoy conocemos como de izquierda, de esa tendencia, pero también se van identificando los principios obreros con esas corrientes. Así es. Que no lo dudo que en Cananea y en Río Blanco se hayan manifestado así. ¿Qué otros líderes teníamos allí presentes que pudiera platicarnos? Bueno, estaban en cuanto a lo que llamaríamos, lo que era ya propiamente los llamados intelectuales, diría Gramsci, los intelectuales orgánicos, es que incluso desde el extranjero tenían que aportar sus propuestas, sus ideas, ya que fueron perseguidos tanto por el porfirismo como después por el mismo maderismo y carrancismo. Pues estaban aquí en México, pues estaban Juan Saravia, Soto y Gama, ¿no? Diegues en la huelga de cama en particular, y tenía una actividad, lo interesante es que precisamente no eran solamente ellos como líderes, sino que había una base social muy fuerte de trabajadores que participaban en los famosos clubes magonistas, ¿no? De hecho, la primera discusión que se da entre los trabajadores cuando hay una inquietud por tratar de poner por reivindicaciones, ya a final del porfiriato, acuden a clubes liberales, ¿no? A clubes liberales como el Ponciano Arriaga, que era un club más, digamos, de corte tradicional, menos radical, pues. Y sin embargo, ven que ahí no hay perspectiva, ya que no veían ahí el empuje de sus demandas, el apoyo que requerían para la necesidad que estaban teniendo, ¿no? No olvidemos que hay una crisis fuerte económica a finales del porfiriato y que incluso pues se va a mantener durante gran parte de los primeros años de la Revolución Mexicana. Entonces esos trabajadores tenían mucha participación social desde abajo, lo que llamamos desde abajo, y es una característica bien importante, porque tradicionalmente se piensa que, bueno, pues, Flores Magón le dijo a los trabajadores qué hacer en Cananea, en Blanco. No, Flores Magón fue una de las partes integrantes de ese proceso y una cuestión fundamental para los trabajadores, pero sí fue un proceso que se fue desarrollando en la conformación propia de los trabajadores en México, ¿no? Que ya tenía una dinámica desde fines del siglo pasado, digo, históricamente desde la colonia, ¿no? Con las huelgas de Real del Monte, las huelgas de artesanos, de otros centros mineros, venían organizándose ya históricamente los trabajadores, ¿no? A fines del siglo XIX, el Círculo de Obreros Libres, el Círculo de Obreros, que tenía ya la influencia incluso del socialismo en cuanto a su conformación. Sin embargo, repito, por la cuestión del incipiente de formación como clase, pues obviamente no podía tener un despunte mayor, pero estaban los gérmenes ahí. Esto también permitió que incluso fueran presa, y eso también es histórico, ¿no? Hasta la actualidad, de influencia propiamente estatal. El gran ciclo mismo de Obreros Libres fue influenciado por Porfirio Díaz, ¿no? Llamémoslo así, finalmente fue permeado y lo que llamamos cooptado en algún sentido, ¿no? Eso va a ser un lastre que va a cargar el movimiento obrero históricamente en México en muchos momentos, pero sin embargo, pues la importancia de esto rescatar que también en su desarrollo siempre se mantuvo una posición que va a mantener la clara independencia de los trabajadores y reivindicar su sentido de clase, ¿no? Pues este es el aspecto importante que consideramos, que no es solo los dirigentes, que hubo varios, pues, pero con la expresión propia de los trabajadores, ¿no? ¿Qué aspecto de diferencia pudiéramos nosotros describir? Yo quiero imaginarme, si me equivoco me corrige, licenciado. Claro. En la época colonial, durante el virreinato, había ciertos lugares del interior de la Nueva España, porque pues la geografía cambió, en donde predominaba la minería, la actividad minera, era de gran peso. Cuando ya había, nos trasladamos 300 años más adelante, ciertos conflictos con la parte de control de España respecto de la Nueva España, entonces en donde más dolía era en el aspecto de la actividad minera.
Sin embargo, su inconformidad, su levantamiento tenía otros matices con respecto a lo actual. Lo mismo con el campesino. Así es. Siempre se le quitaron sus tierras, los criollos o los españoles radicados aquí, y cuando viene la época ya porfiriana, quienes les quitan las tierras son los latifundistas. Entonces nunca les ha tocado como que estar en una buena posición. Y deben ser considerados los campesinos como parte del equilibrio del factor de la producción, lo mismo que en la clase obrera. Pero ¿cuál es ese rasgo distintivo que permitió? Todavía la actividad minera era muy importante hacia la época de Porfirio Díaz, de mucho peso, no como ahora los conflictos mineros que se han dado ya no han pintado tanto, ya no han tenido tanto arraigo, ¿no? Está con el líder sindical que anda viviendo allá por Canadá, exiliado, pero ya no hace tanto ruido como en aquel entonces. ¿Cuál es ese rasgo distintivo? Sí, bueno, como recordamos en la época colonial, bueno, los enclaves y a lo que vinieron los españoles finalmente, exacto, era la búsqueda de los metales preciosos, ¿no? Sí. De ahí que se abocaron a crear enclaves mineros cuando son descubiertos. No lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban así como en África, ¿no? Que salían las grandes montañas de oro, ¿no? Pero sí se encuentran enclaves, sobre todo pues en lo que conocemos como Guanajuato, Zacatecas, Tasco, en La Plata, y estos se van a colocar como enclaves productivos. Recordemos que en la época con la colonia, pues básicamente había una economía propiamente en lo que es la población nativa y los habitantes pues del país, de subsistencia, ¿no? Sí. No hay propiamente un gran mercado interno, incluso no hay el comercio exterior básicamente es artículos de lujo para los criollos, ¿no? Ajá. Y entonces las exportaciones son esencialmente de los metales, y es ahí donde se concentra, que es una de las vías de acumulación de riqueza para los españoles. Entonces es un aspecto del cual parte pues el proceso de desarrollo. Obviamente gran masa rural que está produciendo, pero básicamente una economía que ni siquiera llega a un mercado interno muy amplio, porque además estaban las alcabalas muy pesadas para intercambiar entre nuestras mismas regiones, ¿no? ¿Qué le parece, licenciado, si nos vamos a unos mensajitos para seguir platicando sobre el tema? Si se pone interesante. Claro, sí. Muchas gracias. Vamos a unos mensajes y estamos aquí de regreso enseguida. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373, 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Gracias, seguimos aquí con ustedes, amigos cibernautas, entrevistando al licenciado Sabino González con el tema las huelgas de la revolución. Licenciado, seguimos aquí platicando sobre el particular. Estas notas que estamos ahorita comentando brevemente en el espacio tienen una connotación muy especial. Los movimientos de Cananea y Río Blanco tuvieron diferentes actores, ¿no? Una diferencia de un año, me decía. Cerca de un año. ¿Y qué caracterizó uno de otro? Bueno, básicamente la cuestión de algo que diferenció esta cuestión
es que en la huelga de Cananea pues era claramente contra una explotación brutal que se ejercía y la preferencia que tenía por los trabajadores norteamericanos, ¿no? Donde había una diferenciación muy clara, ¿no? Era pues sabido que el sector minero, por lo menos que seguía siendo importante hacia el porfiriato, es el de que tiene los salarios más altos, dentro de lo que llamaríamos la media nacional, pues. Y pero dentro de eso, pues los extranjeros en Cananea, que además eran gran cantidad, casi pues en ciertos momentos más que los mexicanos, pues ganaban mucho más, ganaban mucho más que los mexicanos, aparte de las condiciones en que tenían, que obviamente eran similares a lo que había sido la tienda de raya, ¿no? Donde les pagaban casi con puros vales. De ahí después va a venir en siguientes procesos una caracterización de estos vales, ¿no? Por el pagador de Cananea, que se llamaba William Wicks, que pues eran vales que prácticamente no servían para nada, ¿no? Entonces esta cuestión de inconformidad fue el brote fundamental en Cananea, ¿no? En Río Blanco pues fue ya más directamente asociado pues a la estación que estaba más peor, ¿no? Si los salarios de los trabajadores de Cananea estaban bajos, sobre todo en los pues ahí estaban peor, ¿no? Entonces obviamente las condiciones eran más difíciles y además el sector textil era el que empezaba a ser la punta de lanza en la industria nacional. Sí, como antaño, ¿verdad? Era como la revolución inglesa, ¿no? Entonces estaba haciendo, como era un factor que ya era el sector industrial, el sector textil era prácticamente la industria que había en México, ¿no? Y entonces ya tenía una importancia importantísima a nivel nacional, pero sobre todo pues en las zonas de Veracruz, Puebla, ¿no? Que es donde se asentaban las grandes compañías textileras. Entonces esta sería una cuestión diferenciada. Luchan por lo mismo que sus salarios, ¿no? Pero sí en condiciones muy distintas, ¿no? Muy distintas de mayores temporada, aunque acá no había trabajadores extranjeros en las textiles, pues por lo mismo los tenían con salarios así prácticamente de hambre. Y les toca enfrentar los avatares de la crisis, ¿no? Que en 1908 hay una crisis incluso financiera muy fuerte en México, ¿no? Bucar y todo eso, que va a ir a venir toda esta cuestión de problemas financieros con el Banco Central, ¿no? Entonces, sí sería esa la característica, ¿no? Cananea se levanta con una explotación plenamente contra un capital transnacional muy rapaz, ¿no? Y contra la competencia, ¿no? Entre los trabajadores norteamericanos, cierta racismo y discriminación que había, ¿no? Y en la industria textil, pues como parte de la importancia que estaba teniendo ya la industria textil en esos momentos. Y que bueno, desde luego desde el punto de vista legal tiene un reconocimiento como garantía social, derechos laborales, ya plasmados en la Constitución política, pero se preocupa ya o se obliga al gobierno a preocuparse desde el nivel de ley por jornada de trabajo digna, regulación del trabajo de los menores de edad, tener salario también digno y condiciones de trabajo de seguridad, de higiene, acordes con la actividad que se está desempeñando. Y desde luego, todavía un poquito en el olvido, pero el sector campesino me lo vuelven a olvidar un poquito, ¿no? Tenía un tratamiento distinto, pero siempre ha seguido sufriendo sobre el particular, ¿no? Pero sí tenían esos dos como triunfo revolucionario, esa lucha que valió la pena. Yo me refería a distinguirlo por la cuestión de la actividad, digamos, muy de defender hoy en día los sindicatos los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, se refieren en muchas partes, principalmente en gobierno federal, la defensa de los flojos, quizá, pero de estos puntos que eran de un verdadero abuso a los trabajadores, es lo importante de rescatar de aquella verdadera lucha sindical. No es como yo decía hace un momento, como más pura, más tradicional, ¿no? Más clásica, y que hoy en día había que darle otro matiz, porque a nuestros días se traduce de una manera distinta de cómo se da el tratamiento a la clase trabajadora.
Sí, que puede ser materia de no olvidar estos mensajes históricos para traerlos al presente, porque se están repitiendo algunos ingredientes. ¿Como cuáles serían? Sí, bueno, hay una cosa muy importante que está pues aquí en el trabajo que elaboré, y es que efectivamente, o sea, la lucha de los trabajadores siempre ha sido por vender mejores condiciones de trabajo. El problema es que ahorita se quiere entender como si luchara por privilegios, ¿no? No es por privilegios, sino pues por mejores condiciones. O sea, un mejor nivel de vida para los trabajadores, que incluso después que deben hacerse una constitución. Una cosa importante, es un detalle importante ahorita que mencionaba esto, hacia estos años de 1906-1907 no estaban garantizados los derechos de los trabajadores, de los obreros en la Constitución del 57. Así es. No estaban garantizados, y por eso existían las jornadas ilimitadas, el trabajo dominical, se trabajaban todos los días, ¿no? El trabajo de mujeres y niños, etcétera. Es una explotación terrible, como pues, totalmente decimonónica, ¿no? Entonces, pues eso fue factor fundamental que empujó a que se buscaba lo que en esos momentos se estaba dando ya en muchas partes del mundo, ¿no? Que los mártires de Chicago habían luchado ya por la jornada de 8 horas, en Europa se empezaban a reconocer ciertos derechos de los trabajadores, etcétera, ¿no? Y entonces es una parte de lo que era buscar contra lo inhumano, inhumano en el trabajo, ¿no? Y efectivamente ahí los campesinos también entran, porque los campesinos van pasando también a un proceso, si bien como decíamos, la composición era rural, todos habían sido, la mayoría había sido despojada de sus tierras. Exacto. Entonces pasaron a ser lo que llamamos jornaleros, ¿no? Y también estaban sujetos pues a la famosa tienda de raya, a salarios de miseria, y bueno, pues ya ni les daban salario, ¿no? Ya apenas comer y quedaban endeudados de por vida. Entonces jornaleros que en la tradición de la caracterización de los trabajadores entran dentro del mismo campo de los trabajadores en general, ¿no? Si bien como trabajadores rurales, por ser asalariados, si ya no son propietarios de sus tierras, ¿no? Entran, se llaman después en la actualidad como obreros agrícolas, que ahorita tenemos gran cantidad que emigran a Estados Unidos como tales, ¿no? Como obreros agrícolas. Es decir, entonces están inmersos en ese sentido. Y la otra cuestión importante es que efectivamente, bueno, una cosa que casualmente ahorita se presenta pues aquí, es que efectivamente uno de los sindicatos que surge en esta etapa precisamente, en 1913, es el Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas que, ahora sí los trabajadores daban servicios a 3 empresas, ¿no? A una compañía telefónica, la ITT, a la Ericsson y a Lucifuerza. Y entonces era un sector también fundamental, porque era así como lo que es el sindicato clásico, ¿no? Que tiene una capacidad de movilización y de presión, porque efectivamente sí tiene la facultad de suspender actividades y afectar la producción. Entonces fue un factor muy importante, ¿no? Que se va a dar precisamente en la Ciudad de México posteriormente, ¿no? Sí. Obviamente cuando se da aquí eso, ahí hay después de cada negro blanco estalla la revolución, como ya conocemos propiamente, con la masa campesina, con los 3 ejércitos fundamentales, ¿no? Que son bueno, los dos que eran villismo zapatismo, el maderismo, que llevan a Madero al poder, pero que no pudo resolver las necesidades de la población, ¿no? Obviamente el objetivo incluso no era ese, el objetivo era más una especie de reforma política, ¿no? Con el objetivo no reelección, y la situación de las masas y los trabajadores sigue igual, por lo tanto, cuando Madero asciende al poder, pues bien siguen los movimientos, Zapata sigue levantado en armas, con el campesinado, en Villa también, y los trabajadores empiezan a movilizarse con un gran número de huelgas en plena época del maderismo, ¿no? A pesar de que ahí Madero trató de ver cómo se puede tener la demanda de los trabajadores, pues había una contradicción, porque él mismo, que era empresaria, no accedía a las peticiones de los trabajadores, ¿no? Entonces no se hizo caso de los demás. Se creó el Departamento del Trabajo con Madero, que era la primera institución encargada de los asuntos laborales, pero que sin embargo pues no, normalmente siempre fallaba
a favor de los empresarios, ¿no? Y entonces las demandas seguían siendo pospuestas y esto iba agudizando el descontento que había. Directamente, como contingente, como grupo organizado de trabajadores, obviamente no se participó en la revolución, pero sí bastante el núcleo de trabajadores obreros, de ferrocarrileros, de tranviarios en la capital y otros sectores textiles, sí se involucraron con los distintos contingentes de la revolución, también con el zapatismo, ¿no? En la cuestión masiva, repito, organizada, pero sí tuvieron cierta presencia, ¿no? Eso es lo que llamamos la luz de los trabajadores, fue todo ese sector que se incorporó de alguna u otra manera a la revolución, esa luchando con las huelgas, pues, siguiendo los pasos predecesores de Cananea y Río Blanco, y tuvieron una actividad fuerte con el mismo huertismo, ¿no? Lo tengo cuando da el golpe de Estado Victoriano Huerta, también se da una serie de huelgas en plena dictadura, ¿no? Que al principio Huerta hasta no actuó de manera fuerte debido a que le interesaba también mediatizar el metro, que no se fuese hacia Carranza, que se había levantado contra Huerta en el norte, ¿no? Entonces trató de contener el metro, incluso decretando la anulación del domingo, ¿no? Entonces, como día de trabajo y dio el descanso dominical. Huerta es el que da el descanso dominical, ¿no? Exactamente. Para buscar tener... Sin embargo, los trabajadores no se dejaron así que seducir y siguieron reivindicando sus demandas. Ahí también se da la primera manifestación importante durante el huertismo, el 1 de mayo de 1913, la primera manifestación del 1 de mayo en México, con los trabajadores organizados, que precisamente empiezan a organizarse en la que va a ser la Casa del Obrero Mundial. En esa fecha precisamente, ¿no? Surge la Casa del Obrero Mundial, el 1 de mayo de 1913, con una manifestación conmemorando por primera vez en México el 1 de mayo. El primer 1 de mayo en México, ¿no? En homenaje a los mártires de Chicago. Ok, y hablamos nosotros ya, por un lado, de aquellos ideólogos, ¿no? Postuladores de este movimiento de organización obrera, y posteriormente hay la incorporación de contingentes, como se dijo, ferrocarrileros, algunos sectores de electricistas, pero ¿quiénes se distinguieron en estos contingentes? Así que nos pudiéramos recordar, a ver. Sí, los que directamente participaron más en la revolución y por la naturaleza propia de la lucha, pues fueron los ferrocarrileros. Recordemos que el ferrocarril es así como una de las almas del momento revolucionario. Sí. El traslado de tropas, hay imágenes impresionantes ahí. El traslado de tropas, o el bloqueo de pertrechos para las distintas facciones, etcétera, ¿no? Y paradójicamente traído por don Porfirio, que es el que hizo esa instalación de la línea férrea, ¿no? Entonces ellos son los que tuvieron una persona más directa, ¿no? Repito, no como contingente organizado, porque ni siquiera estaba una incipiente organización sindical, pero sí como sector de trabajadores que estaban muy vinculados a su revolución. Vamos ahorita, después de este corte, a ver quiénes eran esos líderes de estos contingentes obreros. Vamos a un corte y seguimos aquí charlando sobre el tema. Claro.
Gracias. Seguimos aquí en esta muy interesante charla con el licenciado Sabino González, con el tema de las huelgas de la revolución. Antes de continuar, quisiera agradecer una llamada de la licenciada Silvia Fernández, que felicita al licenciado Sabino y al licenciado Gino por su programa y por su tema. Les manda muchos saludos. Gracias a la licenciada Silvia Fernández. Y bueno, pues luego lo vamos a entrar a seguir en materia. Entonces, quiere decir que de los ideólogos que ya platicamos hace un ratito acerca de ellos, están también formando parte de la plebe o no, la parte del contingente obrero. Hay algunos que sí, otros que no. ¿Cómo se conformó esa participación obrera en la Revolución Mexicana? Es interesante porque sí, muchos de los intelectuales se fueron formando junto a los trabajadores y muchos dirigentes fueron propiamente trabajadores, ¿no? Que se dan los procesos siempre de lucha, ¿no? Va surgiendo personajes que son los representantes plenos de la expresión de los trabajadores, en algún caso del sector popular, el campesinado en otro. Entonces aquí la característica principal de la revolución es que en estos primeros momentos es, repito, la masa, bueno, ni siquiera tan grande, más, digamos, sectores de trabajadores pues amorfos que se incorporan. No hay un dirigente, una organización que diga nosotros estamos en tal o cual facción, sino van participando a distintos niveles de sectores. Y es precisamente con las huelgas que van surgiendo estos dirigentes, ¿no? Precisamente una huelga importante, bueno, yo creo que es fundamental históricamente y repito causalmente, va con el tema de la sección actual, y es que cuando surge el sindicato del Campo de Electricistas, por sus reivindicaciones laborales, ellos son los promotores de la organización obrera y de la lucha. La organización obrera porque, bueno, primero se conforman como Sindicato Mexicano de Electricistas. Después convocan a conformar a los núcleos obreros que estaban movilizados en ese momento. Había movilizaciones de maestros, había movilizaciones de cocheros, de tranviarios, de una huelga también importante que hubo ahí entre el 13 y el 16, propiamente cuando empezaba Carranza, que entonces no se le llamaba al presidente, sino jefe. Sí, jefe Carranza. Era el jefe de la revolución, ¿no? Y entonces estos contingentes van incorporándose, se van organizando en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas. Este Sindicato Mexicano de Electricistas tiene la capacidad, por un lado, es un sector especializado, ¿no? Un sector especializado que sí tiene es necesario pues para el capital. Es un contingente que es grande, va creciendo porque pues abarca distintas ramas, que en este caso agrupaba la telefónica, la eléctrica y la de comunicaciones, ¿no? Sí. Una Ericsson, los telefonistas. Era un solo sindicato, todos estaban en el SME. Y entonces ahí empiezan a surgir los que eran dirigentes naturales, ¿no? En este momento, estamos hablando de 1915, hay una situación bien difícil en la Ciudad de México. La Ciudad de México como que parecía como una isla, ¿no? Un ente ahí que no había tenido vínculo realmente con el movimiento revolucionario. El movimiento revolucionario se desarrolló en la provincia, en el campo, ¿no? Norte, sur, y en realidad no había tenido tanta incorporación ni tenía tantos problemas hasta después del golpe huertista, que se agudizó pues el abastecimiento. Las principales ciudades eran abastecidas por el campo, ¿no? Cuando estalla el conflicto en su mayor en situación más álgida, la ciudad queda aislada propiamente. Hicieron una situación, pero de las más de 10 que había en la capital, ¿no? Hay una hambruna, y algunos cronistas cuentan que la gente se moría de hambre aquí en la Ciudad de México, y pues estaban así en condiciones muy duras, ¿no? Las empresas cerraban, despedían a los trabajadores, y eso empujó a que pues trataran de buscar cómo mejorar la situación, ¿no? Y cuando se forma la Casa del Obrero Mundial, ahí aparecen también dirigentes naturales, ¿no? Los que eran los tipógrafos, los impresores, los cocheros, porque los cocheros eran uno de los sectores los que transporte, ¿no? Las costureras, ahí hay un papel importante de la mujer desde esos momentos, ahorita vamos a hacer un poco más de eso, y empiezan a organizarse para tratar de revertir esta situación, ¿no?
Obviamente cuando se da una situación ya más álgida entre las mismas facciones revolucionarias, que son el constitucionalismo, el zapatismo y el villismo, pues esto se agudiza, ¿no? Se agudiza, y es curioso ver cómo, tanto cuando llega el ejército constitucionalista, pues son recibidos con vítores por la población, pero finalmente no se soluciona la problemática, ¿no? Cuando viene el cisma en la convención de Aguascalientes, en el 14, pues igual, ¿no? Llega la convención y esperaban aquí a los Atilas, ¿no? Del sur, y resulta que no, pues los zapatistas se hubiesen entraron tranquilos, ¿no? Pues la estación estaba en calma, no había una estación aquí de algidez en cuanto a la revolución, había una estación difícil por la miseria y hambruna que había en la capital. Les comentaba hace rato de una devaluación tan fuerte que se había provocado. Las distintas facciones en pugna, tanto en la época del huertismo como posteriormente, pues emitían su papel moneda, ¿no? Todo el mundo emitía moneda, ¿no? Los vistos tenían su moneda, Sí. Los huertistas tenían su moneda, los Sus grandes bancos. su moneda, ¿no? Sus bancos, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía moneda, y entonces ese dinero no valía nada finalmente, ¿no? Era fácilmente de falsificar, y pues era una situación crítica, ¿no? Precisamente con Huerta se da la primera devaluación históricamente en México, ¿no? Se devaluó cerca de 49 veces el peso, nada más durante Huerta, ¿no? O sea, en un año y cachito, ¿no? Sí. Entonces es una situación bien difícil allí, la población pasa por una situación bien complicada y pues trata de organizarse para buscar mejores condiciones, ¿no? Y entonces estallan las huelgas por eso. A los trabajadores se les pagaba en este papel moneda que no valía nada, ¿no? A las anales que llegaban en canastas con dinero, ¿no? Desde antes con los vales de raya Y antes con los vales y de raya, después ¿no? con estos vales que no valían. Y después Carranza instaura lo que le llamó los infalsificables, ¿no? Los últimos adelantos en contra de la fabricación de papel moneda, pero igual, ¿no? Que se oye hoy en día. Se devalúa de inmediato y entonces la población les empezó a llamar los bilimbiques, ¿no? Los bilimbiques que no tenían valor, ¿no? Bilimbiques porque se referían, hay dos anécdotas ahí, una que la población así retomó esta cuestión de manera coloquial, porque en Cananea el pagador se llama William Wicks, William Wicks, y luego la población como ve, ¿no? William Wicks, ¿no? Sí. Y entonces esos son los bares que daba William Wicks ahí en Cananea, que no valía nada, ¿no? Entonces le empezaron a llamar bilimbiques en forma despectiva. Entonces decían, no queremos bilimbiques, ¿no? No queremos bilimbiques, porque a nosotros nos pagan con papel moneda y a los empresarios, sí, los bancos les dan el pago en lo que llaman el talón oro, y en oro, ¿no? O su equivalente, ¿no? Entonces nosotros también queremos que nos den el talón oro, ¿no? Sí, sí. Y esas eran las demandas centrales de los trabajadores, ¿no? Sí. Para tratar de recuperar un poco el poder adquisitivo, ¿no? Y entonces por eso que están estos huelgas. De hecho, en cuanto va saliendo Carranza, pues se va a Veracruz y van llegando los convencionistas, pues acaba de estallar una huelga también entre maestros y los mismos electricistas. Y entonces pues ahí ven cómo darle salida, ¿no? Finalmente Carranza en su salida pues dice, voy a traer a los tranviarios de solución a esto, pero va a buscar Obregón, que era muy hábil en ese sentido, junto con el doctor Apt, que el doctor Apt no solo fue pintor, sino fue todo un estratega político del carrancismo, sobre todo hacia los obreros. Negocian con la Casa del Obrero Mundial. En la Casa del Obrero Mundial ya se empezaron a destacar algunos dirigentes, ¿no? Algunos dirigentes como Rosendo Salazar, Luis Araiza, que pues ellos eran sobre todo tipógrafos, y a ellos los llama Obregón para pactar, ¿no? Está la estación contra el zapatismo y el villismo, y entonces busca a los trabajadores que ya empezaron a responder con las huelgas. Había un peligro en que los trabajadores se unieran a los contingentes del campesinado propiamente, los contingentes de la revolución. Y entonces es ahí donde hace el famoso pacto de la Casa del Obrero Mundial, cuando Carranza logra el apoyo de la Casa del Obrero Mundial, incluso con tropa, ¿no? Con los famosos batallones rojos, ¿no? Y ahí hay dos factores que han sido poco discutidos. Uno, no fue toda la Casa del Obrero Mundial, no hubo acuerdo en que la Casa del Obrero Mundial se fuera plenamente con el carrancismo. De hecho, uno de los que se opusieron fue el Sindicato Mexicano de Electricistas.
No tenemos, surgió en 1913. no tenemos El SME. el surgido en el 2013 y se ponen el 15 a servir al carboncillo, ¿no? Si no, nosotros como dentro de la tenemos nada más nuestras demandas. Recordemos que la corriente ideológica que estaba o premiaba en la Guerra Mundial era el anarquismo, ¿no? De todos tipos, ¿no? Desde el magonismo hasta otro tipo de vertientes que había ahí, ¿no? Entonces, pues no querían ningún vínculo con el Estado, ¿no? Y se mantuvieron en esa posición. Entonces no fue unánime la cuestión de la Guerra Mundial, por un lado. Y por otro, la verdad, muchos de los trabajadores se vieron obligados, porque resulta que los batallones rojos se formaron, sí, pero no tanto por la fidelidad a la revolución o al constitucionalismo, sino porque ahí les ofrecían un salario que era de un peso diario, ¿no? Entonces, pues sin trabajo los trabajadores, pues te vas a ir a la batalla, pero como dicen los empresarios, pero ¿de qué peso se trata, no? Oro de 920. Y ellos sí les van a pagar en peso oro, ¿no? Entonces, eso fue uno de los factores que permitió que tuvieran el apoyo de la Casa Mundial los carrancistas en este caso, rompiendo la paz y violencia con los zapatistas civilistas, ¿no? No, pues ahorita seguimos hablando de esos movimientos de huelga que están muy interesantes. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes que ir de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Bueno, aquí seguimos, amigos cibernautas, qué bueno que nos acompañan y pues que estén también brevando de estos datos tan interesantes, muy novedosos, que nos trae este tema de las huelgas de la revolución. Entonces estábamos platicando, licenciado, de algunos de los temas de las huelgas más sobresalientes que tuvieron lugar en ese periodo revolucionario. ¿Con cuál seguimos? Bueno, fundamentalmente me interesaría tocar este aspecto por la calidad que precisamente el papel de lo que se llama la única huelga general que ha habido en la capital, que fue impulsada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Que repetimos, había surgido en 1913 y agrupaba al sector electricistas y telecomunicaciones, ¿no? La Ericsson, ¿no? Luz y Fuerza, y tenía fuertes vínculos con tranviarios, que eran eléctricos los tranvías. Entonces tenía una fuerza tremenda, porque decíamos, podían afectar la producción.
Era, Sí, exactamente, porque había una incorporación por separado, ¿no? Con Porfirio Díaz, el alumbrado público se vino a conocer, pero ¿quién detentaba la luz? sí, eran esencialmente compañías inglesas, ¿no? La compañía de Luz y Fuerza del Centro ya estaba ahí, ¿no? Contra con una que se llamaba la Mexican Lion Power, que esencialmente eran inglesas, y otra por ahí alemana. Luz y Fuerza del Centro de quién era. Conformaban. Luz y Fuerza del Centro era inglesa. Entonces son Pues había algunas acciones por ahí hace poquito, ¿no? sí, No porque hace mucho. recordamos que Porfirio Díaz buscó más inversión europea Exactamente. que norteamericana, ¿no? Pero lo raro, porque la influencia era francesa más que nada, ¿no? Pero los ingleses se clavaron Sí, también. sí, porque eran los que tenían los avances más en la tecnología de esos tiempos. ¿Necaxa en qué año fue creado? En Necaxa, pues desde fines del siglo XIX, no recuerdo exactamente el año, pero puede ser ¿Y a quién pertenecía entonces la empresa? a la empresa, Inglesa. a la Luz y compañía de Fuerza. Luz y Fuerza. Sí, sí, ¿Y esa. cuándo se crea Mexicana, Luz y Fuerza? Luz y Fuerza se crea también desde fines del siglo pasado, así se llamó la compañía. Pero... Es una expropiación, digámoslo así. No. ¿Qué fue? La compañía Luz y Fuerza se crea como compañía mexicana Luz y Fuerza, pero por el nombre, ¿no? Exacto, Pero era extranjera. sí. Pero, ¿a Y quién después pertenecía? ¿Y a quién- a los y luego- ingleses. Y luego, ¿cuándo se le pasa? le desincorporan. Hasta 1960. Eso. En 60. En el 60. En el 60 con López Mateos, 61 con López Mateos, que es cuando Así es. se plantea la liquidación, Sí. que por eso ahorita lo ando manejando, que es entonces que era la compra, expropiación de la compañía de Luz y Sí, Fuerza, ¿no? López Mateos es la que hace en el 60. Y luego con Salinas de Gortari crea un decreto donde crea Luz y Fuerza del Centro. Así es, La crea como Luz y Fuerza del Centro. Precisamente para evitar la liquidación. Así es, exactamente, para evitar la sí. liquidación. Porque Que pasó a ser un organismo, digamos, paraestatal. Hasta tal, desconcentrado. Adelante, maestro, para hacer unos resúmenes de eso. Sí. Bueno, entonces decía que ahí es la huelga más importante que ha habido en la capital y pues yo creo que en la historia del país, porque esa sí fue una huelga general que paralizó totalmente el Distrito Federal. Ante la negativa de pagar los salarios en talón oro y apoyar las demandas que tenían los trabajadores, el SME decidió irse a la huelga general, pero apoyado por todos los trabajadores del Distrito Federal. En esta huelga hubo una huelga previa entre enero y febrero, huelgas previas entre enero y febrero de 16, que le dieron una respuesta parcial, pero no satisfizo, volvieron a huelga en 1 de agosto del 16. Y esa huelga se fue general, así que paralizó absolutamente todo. Ahí sí bajaban el switch. Y como decíamos, era un sector de trabajadores especializados, algo tal que el único que podía activar el servicio era el secretario general. El secretario general que se llamaba Ernesto Velasco, era uno de los dirigentes del ¿Quién era el presidente en este tiempo? Carranza. Carranza ya en el 16, Carranza empezó en el 14. Él estuvo O en el 12. no, en 14. en el 14, precisamente cuando... Y se va en el 17 termina él, porque son sí. 4 años. Y en el 18, porque se va él y ya quiere reelegir, poner a otra persona. Y es cuando entra Álvaro Obregón posteriormente. Obregón. Entonces estuvo Carranza del 14 al 19. Al 19 sí, que es porque te manda a matar a Zapata, ¿no? Así es, Sí. manda a matar a Zapata. Entonces era Era Carranza. presidente Carranza. De hecho, es cuando regresaba, en la convención se había dividido. Así es. Sí tuvo acuerdos, pero Carranza los desconoció, Desconoce y... porque implicaban su destitución como Claro, jefe máximo. claro, como jefe Exacto. máximo. Y a Eulalio Gutiérrez lo Lo hacía nombró la presidente convención, y José Vasconcelos como Secretario. secretario. Exactamente. Claro, Ujú. eso- Exacto. Perfecto. ¿Hubo represalias por parte de Carranza en contra de esta huelga Pues general? imagina la represalia. Porque hablábamos de que hubo un número Entonces, importante de ahí bien muertos. importante, Pero firmaron en la bandera. Estaban costureras, tranviarios, textileras, Ferrocarrileros. todo, en el Distrito Federal, todo paralizado. Entonces eso alarmó a Carranza, ¿no? Carranza decreta el estado de sitio y impone la ley marcial, e incluso les hace juicio militar, le llama Consejo Militar y condena a muerte al comité de huelga. El comité de huelga, que eran alrededor de 8 o 9 compañeros, 2 mujeres, ¿no? Y Dos mujeres. matan a Las condenan a muerte a todas, ¿no? ¿Pero los Incluso, matan? no, cuando Carranza lo manda a llamar y dice, ¿por qué se ponen a huelga? Pues es una decisión de los trabajadores, ¿no? Dice, pues ustedes o echan a activar la luz ahorita o les condenamos, pues nosotros a lo que digan los trabajadores, ¿no?
Y entonces los detienen, les hacen un consejo de guerra y los condenan a muerte. Carranza, cuando trata de separar a las mujeres, diciendo, bueno, pues son mujeres, ¿para qué se meten en esto, no? ¿Cómo están Cuiden haciendo? a su chamán. Sí, que se vayan bien aquí, ¿no? Y dicen las mujeres, no, nosotros con nuestros compañeros, no son actos muy diferentes. Los escritores, no recuerdo el nombre de una que se llama Esther Torres, ¿no? Que está en el comité de huelga, ¿no? Hay un libro muy bueno de Jorge Bosés donde hace una entrevista a ella cuando ya tenía 70 años, donde recuerda otras cosas interesantes, ¿no? Y entonces los condenan a muerte. La gente se moviliza, obviamente dice, no vamos a permitir que ejecuten a sus compañeros, ¿no? Obviamente a raíz de la detención y eso, finalmente con la intervención militar, rompen la huelga por la fuerza, y bueno, se restablece el servicio de luz. La movilización de los trabajadores logra evitar que sean ejecutados, pero al secretario general Ernesto Velasco, así dice el caso, tú no sales, ¿no? Sacan a los demás, pero él le dice, a ti sí te vamos a ejecutar, ¿no? Y lo tenía en la mira, pero pues a raíz también de los problemas que tuvo después Carranza y todo eso, ya finalmente tuvo que liberarlo. Un año después estuvo preso Ernesto Velasco, ¿no? Entonces fue una situación de represión fuerte contra la huelga general de 1 de agosto de 1916. Es curioso que mucha de esta información se ha perdido porque había unos registros en el Archivo General de la Nación que no aparecen, otros que tenía el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que precisamente el año 16 se quemó. Yo fui allá a buscar datos sobre la huelga concreta de las fábricas y nos dijeron, ese paquete de ese año se quemó, ¿no? Y entonces pues es bien difícil con la información. Hemos cortado periódicos, como tampoco hubo luz, pues no se publicaron los periódicos, ¿no? Entonces, ¿y cómo consiguieron toda esta información? Información por documentos que hay de testimonios de los mismos participantes de la Guerra Mundial, de los electricistas, son los que tienen su archivo ahí, que por ahorita está en riesgo ahorita el archivo de los electricistas, ¿no? Que tenían que protegerlo. Son investigadores muy serios que han trabajado esto, compañero de la UNAM, Víctor Sánchez, ha trabajado mucho esto y él ha rescatado muchas cuestiones, tienen su archivo ellos. Pero ya de cuestiones, por ejemplo, de la montañesa, de San Antonio, de las textileras, no tenemos acceso a esta información, ¿no? Pero fue una cosa muy interesante y bueno, y obviamente la respuesta del Estado fue brutal, ¿no? Porque sí lo reprimió muy fuerte, ¿no? Pero más o menos cuántos murieron con todo este movimiento obrero en esa época. Calcular, si hablamos de todos, desde Cananea, pues sí, simplemente de ahí creo que había más de 500 en el caso de Cananea, sí. Solito, ¿no? En el caso de Cananea y en el caso de Río Blanco, yo creo que llegaron fácil a los 1000, ¿no? Porque en Río Blanco es otro, porque la población se subordinó a Río Blanco, ¿no? Y por causas obreras, independiente de la revolución. Cananea, Sonora y Río Blanco. En Veracruz. Sí, y Río Blanco que era textilera, ¿no? Textilera y allá era minera. Cananea. Del cobre, ¿no? Sí. Y yo le pediría un favor, maestro, y no sé si tú me permites, ¿por qué no nos hace un recuento, maestro? Hacer un parangón de lo de 2009 y 1913, y sobre todo a la gente que nos está viendo allí, ¿no? Que vean que la historia es cíclica, pero estamos a tiempo de salvar, porque usted dijo hace rato, maestro, que había mucha pobreza, había hambre. Entonces creo que es tiempo de poder salvar eso y que esto sirva no para hacer escarnio de nuestras autoridades que digan no, simplemente que vean que la historia es cíclica y tenemos tiempo ahorita de no llegar a eso, porque yo siempre he dicho, no estamos para eso, da miedo, porque no es lo mismo cantar un corrido al Che Guevara, a Emiliano Zapata, o ponernos en un altar al tener hambre, porque el hambre es otra cosa. Entonces deja de ser ese macho. Y sí me gustaría que nos dijera el parangón y decirle a los cibernautas que esto sirva para que no se repita. Es la intención, que no se repita. ¿Qué le diríamos? Sí, precisamente es una de las intenciones, ¿no? Bueno, nosotros como historiadores, precisamente rescatar la experiencia histórica, pues por tratar de que esta no se repita en el mismo sentido, ¿no? Y ver que efectivamente pues se tiene que corregir si están dando condiciones nuevamente similares
donde se están golpeando a los trabajadores, desapareciendo sindicatos, queriendo ahora establecer una situación de que la estación trabajadora debe ser toda igual, pero por abajo, ¿no? Cuando la aspiración siempre ha sido buscar un nivel de vida que está garantizado en la Constitución. Digamos, la huelga, para uno de los factores que aportó la huelga, aparte de lograron el pago en talón oro, es que muchas demás quedaron en la Constitución del siguiente año, del 17, ¿no? Por eso fue de las más avanzadas por los momentos que se desarrollaron. Y esto ha sido echado atrás. La Constitución establece que debe haber un salario digno para vivienda, salud, educación, ¿no? Para poder vivir con lo mínimo indispensable. Y el salario mínimo no alcanza para eso. Y estamos viendo que ahorita hay una situación de miseria, y el gobierno lo que ha dicho es, bueno, pues no hay problema, porque se aprieten el cinturón todos los trabajadores, y por lo tanto los trabajadores que tienen buenos salarios, pues que se vayan para abajo también. Y es lo que están volviendo a decir hoy en día. Sí, y entonces eso no es la idea, ¿no? La idea es que haya lo que le llaman en la economía un equilibrio entre los factores de la producción, ¿no? Una distribución, no como ahorita, que se distribuye el presupuesto, pero que no es para intereses particulares, ¿no? Y no para viendo los intereses sociales. Entonces siempre es una llamada de atención de que se debe de buscar que no se llegue a una situación tan crítica como en esos momentos, ¿no? Porque ya la gente cuando no tiene trabajo, ahorita hay 40,000 despedidos más, ¿no? Tenemos los más altos índices de desempleo ahorita en muchos años, ¿no? Ya llega casi al 7%, que es una cifra tremenda para países como el nuestro, ¿no? Y esto va para, yo no creo que se esté en recuperación como dice nuestras autoridades, sino que está muy crítica la situación. Entonces la idea es sí retomar la experiencia para decir, pues es que no tenemos que estar en la situación otra vez, porque eso puede generar otra vez situaciones de crisis conflictiva. Sí, no. Bueno, y yo sí quisiera agregar un poco más en cuanto a nuestro público cibernauta esté interesado en ahondar sobre este tema que aquí está tratado y otros que hemos venido tratados en este ciclo de análisis del centenario de la Revolución Mexicana, el libro de la Revolución Mexicana, Otras Voces, Otros Escenarios, donde está incluido este trabajo sobre las huelgas y se van a enterar de todo este relajo que hemos estado comentando. ¿En dónde podemos localizar este libro de aquel que esté interesado en adquirirlo, maestro? Bueno, tenemos un local en la Avenida Insurgente Sur, 1814, en el despacho 101, ahí pueden adquirirlo directamente. Está en la librería Madero, se llama Madero, no me acuerdo ahorita, pero se llama librería Madero, aquí en el centro. Y bueno, mañana tenemos una presentación, aprovecho para invitarlos, Mañana de estos libros en la Casa del Libro de la UNAM, Casa del aquí en Libro. Orizaba, ¿A qué hora va a ser eso? a las 7 de la noche. ¿Sí? De tal manera que nuestros queridos amigos cibernautas ya están invitados a adquirir este libro, ponerse en contacto en los datos que nos acaba el maestro y desde luego a estar mañana ahí pendientes de esta presentación del libro en la Casa del Libro de la UNAM, en la calle de Orizaba, ¿verdad? Maestro, la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, dirigida dignamente por nuestro doctor Enrique González Barrera, aquí presente, le otorga el presente reconocimiento a usted, licenciado Sabino González, por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día martes a las 21 horas a través de internet, con el tema Las huelgas de la revolución. Maestro, con mucho respeto y mucha admiración, recibe este reconocimiento. Muchas gracias. Es extraordinario. Sí, extraordinario. Y mientras, a ustedes amigos cibernautas quedan cordialmente invitados para el día de mañana, miércoles, que es de arte y cultura. Va a estar aquí presente la maestra Rosa Hinojosa Rocha, quien es profesora de escuelas secundarias técnicas con un tema muy interesante. Quedan cordialmente invitados hasta mañana a partir de las 9 de la noche. Y por el día de hoy, como parafraseando al doctor Enrique González Barrera, sea usted feliz y le agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias.